Test y estadísticas. También hay algunas confusiones respecto a esto, por eso por ahí puede ser bueno poner claro sobre el libro, ¿no? Entonces, primero el PCR es reacción en cadena polimerasa. Es un test, pero este test no diagnostica la enfermedad, porque lo que hace el test de PCR es detectar parte del ARN, así como está el virus, bueno, todo esto sería el ARN, bueno, detecta parte del ARN. Entonces, detecta, no hace un diagnóstico de enfermedad, que implicaría síntomas y otras cosas, sino diagnostica infección. No es lo mismo infección que enfermedad. Yo puedo tener un virus y no tener síntomas, pero no porque sea sintomático, sino porque falta la carga viral, es decir, la cantidad suficiente para generar la enfermedad. Solo hay enfermedad cuando hay verdaderos síntomas, si no hay infección, pero no hay enfermedad. Entonces, este test no diagnostica enfermedad, sino que diagnostica la posibilidad de la infección, porque ni siquiera ve todo el ARN, sino que solo corta, por decir así, un pedacito del ARN, es una cadena de nucleótidos, solo toma una parte. Teniendo en cuenta que el SARS-CoV, hay una familia de los coronavirus, el SARS-CoV-2 tiene el 80% del ARN igual que el SARS-CoV-1, si se diagnostica o se toma ese parte del virus, por ahí en realidad ni siquiera es el del virus que estamos buscando, sino que puede ser alguno de su familia. O sea, que hace una posibilidad de infección. El PCR positivo solo te da una posibilidad de infección, no es seguro. Ha habido muchísimos falsos positivos del PCR. Si ustedes lo buscan en internet, ha habido un montón de países que denunciaron, sobre todo los test venidos de China, que daban muchos falsos positivos. Es inespecífico lo que decíamos antes, porque solo toma un pedazo de la cadena del ARN que puede ser igual al de otros virus. También esto hace pensar en los rebrotes. Ahora están diciendo los rebrotes, la segunda ola en algunas partes de Europa, y hay que ver que sean rebrotes o que hayan sido o sean falsos positivos. El mismo documento de la OMS se puede buscar en internet, documento de la OMS sobre el 9 de julio de este año, implicancias para la precaución y la prevención de infecciones, habla sobre el PCR y dice que el PCR positivo no necesariamente es signo de que está enfermo, no es diagnóstico, y no quiere decir que el virus esté activo o infectante. Esto es importante aclararlo, porque todos los días en la televisión nos dicen casos, te ponen unos números terribles de casos. ¿Qué quiere decir casos? Bueno, que le dio el PCR positivo. Ni siquiera estamos seguros que está enfermo y es posible que esté infectado. Pero esto es bueno aclararlo, porque si no, puede un poquito ayudar. Ya el 24 de enero, la OMS, se puede buscar en internet, hay otro documento, había recomendado el test PCR como test de detección temprana, es decir, para tratar de detectar los mayores casos posibles al comienzo de la pandemia para evitar que circule el virus, pero no es un test de diagnóstico, es un test de detección temprana para aislar posibles casos, no encerrar a toda la población, sino precisamente hacer muchos test y aislar los que sean posibles casos. El presidente de Tanzania, que es médico además, dijo que este PCR le dio positivo en animales y en plantas que se las presentó para que le hicieran el PCR y le dio positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Y hay muchas denuncias, pueden buscar en internet, de PCR falso positivo. Quiere decir que, bueno, son cifras, es un test, es quizás lo mejorcito que hay, que te da la posibilidad de infección para aislar a la persona, para tratarla, pero no quiere decir que esa sea una persona enferma, ni que vaya a enfermar a otros. No dice precisamente que no necesariamente es infectante. La tasa de letalidad de una enfermedad es la cantidad de muertos dividido los enfermos por 100. La cantidad de muertos dividido la cantidad de enfermos por 100. Y eso es lo que muestra la peligrosidad de un virus. En algunos casos, en México algunos llegaron a decir que es del 10%, en Italia, en medio de la locura que había, la pandemia y la epidemia, dijeron que era el 8%. Esas cifras son monstruosas, porque si fuera verdad esa cifra, claro, hay que tener demasiado cuidado.
Después se están llegando ahora a decir que es 0,2. En algunas partes de Estados Unidos están diciendo que es el 0,2. La gripe común tiene 0,1, o sea que sería más grave que la gripe común, pero no es lo que están diciendo. En nuestro país, según las estadísticas, estaba llegando al 3%, que es muchísimo también. Ahora, si vemos que los PCR positivos no son claros, no estamos muy seguros tampoco de esta tasa, porque no estamos seguros de los enfermos. Ha habido también un problema con las cifras de los muertos. Quizás no en nuestro país, pero en nuestro país hay algunos que han dicho que han puesto muertos por COVID positivo, algunos que murieron de otra cosa. Hay varias denuncias en internet de médicos al respecto. No tengo ni idea cuánto afecta estadísticamente eso. Pero en varios países hay denuncias precisamente de que se ponía muertos por COVID a algunos que habían muerto de otra cosa. De esa forma, si no son claros los números de muertos ni son claros los números de enfermos, la tasa de letalidad todavía no es clara, y eso podemos decirlo, porque precisamente no está claro ni el número de arriba ni el número de abajo. Con el paso del tiempo se verá con más claridad. Nos asustan con los muertos, nos asustan con los números de infectados. Insisto, ambos valores pueden estar equivocados en algún porcentaje. El número de infectados por el PCR falso positivo, el número de muertos porque algunos muertos por otra causa se les atribuye al COVID-19. Pero también en las estadísticas tenemos que ver, si ustedes buscan el Ministerio de Salud, personas que murieron en el 2017, porque el 19 no está, el 18 no, yo busqué el 2017, 65.000 personas murieron por enfermedades respiratorias en un año en Argentina. Por eso si te van agregando 100, 200 muertos, 300 muertos, 400 muertos todos los días, genera un pánico en la gente, que si vemos cuántos muertos hay por enfermedades respiratorias diarias, vamos a ver que yo no digo que no tengamos que preocuparnos, tenemos que preocuparnos, ocuparnos y tener cuidado con esta enfermedad y tomar todas las precauciones. Pero los medios, porque el pánico vende, a veces los medios informativos generan un pánico desproporcionado. Hay que tomar todas las precauciones, pero no sirve generar pánico, que hay gente que ni ha salido ni siquiera a asomarse a la ventana en 120 días. Bueno, hay que tomar un poco de cuidado, tampoco es sano eso. Esta enfermedad no solamente tiene que ver con el virus, también tiene que ver con otras causas. La gran mayoría son ancianos o enfermedades crónicas, gente con inmunosuprimidas o bajas las defensas. En Wuhan y Lombardía había también una gran polución ambiental. En Lombardía habían tenido problemas con el asbesto, entonces mucha población concentrada, muchas cosas que tienen que ver también con la comorbilidad, no es solamente el virus, por eso hay que ver otras cosas. En España han descubierto que había una relación causal, o por lo menos, no sé si causal, pero por lo menos estadística, entre la vacuna antigripal y esta enfermedad. De una población que tomaron, el 85% de los que estaban enfermos habían recibido la vacuna antigripal. Algunos lo atribuyen a la interferencia viral, que sería que cuando un remedio, una vacuna, suprime unos virus, aumenta, digamos, la producción de enfermedades de otros virus semejantes que podrían competir. Otros quieren ver que en la vacuna antigripal, sin querer o queriendo, como se cultivan los virus en células, quizás en células de animales, podría haber habido algo de, sin querer o queriendo, de este virus. Todo eso son suposiciones, no lo sabemos, pero sí han encontrado una estadística que está muy relacionada. El 85% o más de los que estaban enfermos habían recibido esa vacuna. Habrá que estudiarlo con más detalle, yo no puedo decir eso, porque no soy quién. También tienen que ver, en estos casos de enfermedades y de estadísticas, ha habido una relación también con la política, no en nuestro país, sino en otras partes, en donde había un gobierno de un país, de un partido, y gobernadores de estados de otro partido, da la casualidad que los que gobernaban esos estados de otro partido tenían las estadísticas altísimas sobre la enfermedad, que eran diferentes a los del mismo partido.
partido. Es una manera también, eso pasó en Estados Unidos y en Brasil, es una manera también de influir políticamente cuando se quiere culpar del otro partido que está gobernando de lo que está pasando, porque la salud depende del gobierno central. Eso ha pasado en Brasil y Estados Unidos, puede ser casualidad o puede que no. En Argentina no ha pasado eso porque los distintos partidos se han estado de acuerdo en la enfermedad. Ha habido también problemas de corrupción por los cuales las estadísticas han sido también variantes. Al declararse la emergencia sanitaria en varios países, eso significa y posibilita al Estado a destinar muchos fondos precisamente para combatir esta enfermedad. Entonces, en Estados Unidos hay denuncias de que había personas que o unidades médicas que recibían pesos, dólares mejor dicho, por cada caso de COVID. Y si usaban respirador, por cada caso de COVID y respirador recibían más dinero, lo cual ha hecho que algunos suponen que las estadísticas de infectados y de muertos han sido manejadas. En Argentina vimos la corrupción, por ejemplo, cuando la emergencia hace que se destinen dinero sin hacer lo que debiera hacerse de un estudio de mercado. Entonces, en Ciudad de Buenos Aires han traído barbijos vencidos y caros. Esto no estoy diciendo por política, yo no me meto en política, no es mi campo. Por eso digo de un partido y de otro. Ustedes saben que la Ciudad de Buenos Aires la gobierna un partido y la Nacional gobierna el otro. En Cava hubo corrupción con barbijos vencidos, lo cual era un peligro para los médicos, y caros. Y a nivel nacional hubo corrupción por los alimentos que se destinaban para la gente necesitada, estaban al doble del precio máximo que el mismo gobierno determina, lo cual nos muestra que hay corrupción. Cuando se destina mucho dinero en una emergencia para solucionar esa emergencia, puede haber casos que terminan modificando también las estadísticas. ¿Qué podemos decir de todo esto? Bueno, simplemente hay un virus real, que dicen que no existe el virus, o que es todo mentira, o que es una confabulación. Bueno, el virus es real, hay una enfermedad nueva, esa enfermedad puede ser mortal, hay que cuidarse. No sabemos si es de origen animal o es algo fabricado, pero la enfermedad existe, sea de un caso o del otro, hay que cuidarse, tomar las precauciones. Las cifras de la epidemia han sido muy manipuladas, muy trabajadas mal. El peligro es el pánico desinformativo, que los medios generan demasiado terror, que tampoco está bueno, con los números de infectados y los números de muertos todo el tiempo. Ese confinamiento general de todos los sanos es la primera vez que sucede en el mundo, en todo el mundo, que al mismo tiempo los sanos se los haya confinado. Nunca ha sucedido en la historia de la humanidad. A muchos les genera muchas dudas, sobre todo sobre necesidad, o que haya sido motivado por otros los motivos. Esta situación de cuarentena general ha traído pérdidas de derechos, de libertades, crisis económica, crisis de poder adquisitivo de los sueldos. Los trabajadores tendrían que haber discutido en marzo el aumento de sueldo. El año pasado la inflación fue 55% y apenas algunos se conforman con mantener su trabajo. Quizás esto le convenga a algunos sectores, quizás esto le convenga a algunos que se están, digamos, beneficiando de esta situación. No sabemos hasta dónde esta situación está de alguna manera motivada por algunos o no, o simplemente ha habido mala praxis, incapacidad o errores que podemos cometer todos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que tomemos cuidado con el virus existe, la enfermedad existe, hay que tomar las precauciones, hay que seguir los protocolos de salud, pero también comprendamos que hay muchas cosas que han sido raramente manejadas a nivel global, a nivel de todos los países, incluido el nuestro, y que eso ha traído muchas dificultades también para otros que no estaban enfermos y que sin embargo les ha traído muchos problemas económicos o sociales. Simplemente es esto. Quería compartir, frente a tantas confusiones, algunos datos que nos pueden ayudar a pensar quizás algo diferente a lo que se nos dice todos los días en todos los medios. Si molesto con algo a alguien, les pido disculpas, pero simplemente quería compartir como ciudadano. No es un problema religioso, soy un ciudadano más de Argentina, del mundo. Quería compartir algunas cosas que de alguna manera uno puede tener claras para aquellos que les pueda hacer.